Hola amigos de Comuniqué, bienvenidos a una emisión más de Debate Yucatán. Esta semana me hacen el favor de acompañarme mis amigos, el regidor por el PAN, Jesús Pérez Bayote. ¿Cómo estás, Chucho? Hola Eduardo, muy buenas noches. Un gusto saludarte a ti, a todas las personas que nos están viendo. Saludar a Gaspar, que se incluye el día de hoy en el programa. Aquí estamos, una semana más dándole. Y tengo a un invitado especial, un amigo mío de hace muchos años, una persona con trayectoria que conoce los dimes y diretes de la política desde adentro y sobre todo los dimes y diretes electorales desde adentro. Mi amigo, el maestro en administración y en políticas públicas, Gaspar Alemani. Amigo, ¿cómo estás? Estimado Eduardo, pues muy agradecido con la invitación. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio. Saludos a Jesús, colega además de la Facultad de Derecho, buen amigo, y a tu auditorio, por supuesto. Y aquí pues dándole igual. Pues bienvenido, bienvenido al programa. Yo estoy seguro que tus opiniones el día de hoy serán muy valiosas. Pero bueno, pues vamos entrándole de principio. Habemos Papa, ya hay dirigente de Morena después de 3 encuestas, de pleitos verdaderamente salvajes entre las tribus de Morena, pues ya hay un presidente, todavía una de las partes no lo acepta. Porfirio Muñoz Ledo, que fue el candidato perdedor, pues dice que todavía no es legal, que le hicieron fraude, que el partido no se va a doblegar, que bueno, 20,000 cosas. La cuestión está en que el diputado Delgado es el nuevo presidente de Morena. ¿Cómo viste, Chucho? Pues mira, interesante, Eduardo, la forma como se lleva este proceso, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar, Morena es un partido pues, de reciente creación. Eso es un factor importante. Otro, pues que hoy tienen el poder a nivel federal, ¿no? Yo creo que por la formación de Morena, con los personajes que forman parte de ese partido, que algunos son expriistas muy reconocidos, yo me quedé con el sabor de que quizá puede haber un poco más de disciplina partidista, ¿no? Y un poquito más de compromiso político con el presidente de la República, cosa que no vimos, ¿no? Vimos durante todo el proceso, que lleva varios meses, por cierto, pues vimos muchos dimes y diretes, muchas situaciones incluso contradictorias a cuestiones que había en su momento declarado o marcado el presidente, ¿no? Entonces sí veo un escenario complejo para Morena. Ahorita que venga el ir aterrizando estos procesos en los estados, creo que va a ser un escenario igual de complejo, que no les va a permitir, uno, mandar el mensaje de unidad, que creo que sería fundamental para el próximo proceso, que cada día está más cerca. Incluso en lo federal ya estamos dentro de los tiempos marcados en el proceso. Y dos, tener eh, los amarres, la coyuntura política, pues para que Morena llegue de la mejor forma a este proceso con los liderazgos lo más tranquilos posible, ¿no? Veo un escenario complejo, complicado. De por sí, pues las famosas tribus que eran antes perredistas y que hoy también son parte de Morena, siempre han tenido una dinámica compleja. Entonces sí veo que se están vulnerando de cierta manera, y pues obviamente el hoy presidente no estará en la boleta en el 2021, y pues eso traerá cierto eh, de mérito en la cuestión de los votos que pueda tener ese partido, ¿no? Prueba de ello es de que en las últimas 2 elecciones estatales, pues Morena sufrió
un revés importante en Hidalgo y pues lo barrieron en la otra, ¿no? Entonces es un panorama difícil. Gaspar. Pues mira, Eduardo, yo creo que viene el proceso de desgaste que ya tiene el líder moral de Morena, ¿no? Empieza a verse que ya el partido tiene vida propia, diría yo, ¿no? En el aspecto de que ya no hay un control tan claro, ¿no? Por parte del presidente de la República y líder moral del movimiento, ¿no? Porque esto surge, dicho por los correligionarios de Morena, como un movimiento. Entonces, pues este desgaste lleva obviamente a que los liderazgos internos pues empiecen a tener vida propia, sus propios intereses, los conflictos internos empiezan a ser más notorios. Desde, como tú bien dijiste, tuvo que pasar por 3 etapas, ¿no? 3 encuestas distintas. Se habló en un momento de más de 100 aspirantes a la dirigencia, que es irrisorio, ¿no? Es pensar en una elección interna en la que participen más de 100 personas, pues obviamente te habla de una falta de control hacia el interior. Y bueno, el desenlace, ya que vemos que desde mi punto de vista personal era bola cantada, que iba a ser Mario Delgado el que encabece el partido, por la función que ha tenido, no solamente como coordinador de los diputados, sino, diría yo, dándole continuidad a su etapa de campaña, ¿no? Sigue siendo el que sigue la línea de comunicación muy clara que tiene Morena, que es algo que yo la verdad es que les reconozco mucho. Su línea de comunicación es una vía muy rápida, es muy directa, es muy franca. Entonces, bueno, él siguió con ese personaje y yo creo que pues era nada más cuestión de formas hacer esto oficial. Y por el otro lado, las declaraciones que dio hace unos días Porfirio Muñoz Ledo diciendo que pues no les habían ganado, ¿no? Te habla de eso que te comentaba hace un momento, ¿no? De los intereses y conflictos al interior, de las tribus, los liderazgos, que se van viendo, y obviamente el desgaste que sufre el partido al ser o al depender tan directamente de la figura presidencial, pues su desgaste ha sido muy, muy rápido. Lo vimos en las pasadas elecciones en Hidalgo y en Coahuila, que a pesar de que generaron todo un movimiento en redes sociales de este voto masivo por Morena, violando inclusive las reglas de neutralidad por varios funcionarios públicos y representantes populares de Morena, pero bueno, no les alcanzó, ¿no? Y obviamente muchos por ahí en el análisis dicen que pues eran 2 estados gobernados por el PRI. Pues sí tiene que ver, pero si tú analizas desde un contexto un poquito más amplio, pues también tiene el tema de que pues, tienen el gobierno federal y bueno, el impulso que le había dado el presidente parecería, ¿no? Hasta antes del día de las elecciones, se hubiera podido pensar que esto les iba a bastar para tener un resultado distinto al que vivieron. Entonces yo creo que por ahí vamos a ver una dinámica distinta en Morena. Como decía Jesús hace un momento, vamos a ver cuál va a ser el escenario después del 2021, a ver si logran mantener la mayoría que tienen hoy en la Cámara de Diputados, ¿no? Y a ver si esto le va a permitir al presidente pues seguir tomando las decisiones que ha tomado hasta hoy con la facilidad que logra. Ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero con la facilidad que logra concretar su política al interior del Ejecutivo, ¿no? Ahí veo más o menos las cosas. Pero yo creo que a López Obrador le conviene cualquiera de los 2 escenarios. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, bueno, pues ya tiene seguro que van a seguir pasando las leyes que se le ocurran. Pero si no es así, si lo domina la oposición, ya va a tener un pretexto para decir, bueno, no se pudo porque la Cámara de Diputados no me aprobó tal o cual cosa, y ya va a tener a quien echarle la culpa
en la segunda mitad del sexenio, ¿no? El Gobierno del Estado pone a tu disposición la línea de orientación y apoyo emocional para brindarte de manera gratuita y confidencial orientación y contención de crisis y apoyo emocional, orientación para casos de violencia psicológica contra la mujer, orientación y técnicas familiares para padres o tutores con infantes en casa. Llama al 800-108-8000. La línea es confidencial. Servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y días festivos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Hola amigos y amigas, soy Asís Carlos Cetina, el presidente del PAN en Yucatán, y quiero enviar una extensa felicitación a todo el equipo de Comunique Channel por estos 12 años de trabajo continuo, de experiencias y de aportación a la vida democrática de Yucatán. Que sean muchos más y muchísimas felicidades. Si estás embarazada y necesitas apoyo, no estás sola. La Asociación Civil AME está para ayudar a la mujer embarazada. Ofrecemos de manera gratuita atención médica, legal, psicológica y albergue, así como capacitación laboral, despensas, medicamentos y acompañamiento espiritual. Todo esto lo logramos gracias a los voluntarios y generosos benefactores que nos ayudan a cumplir nuestra meta. Darle la mano a una mujer embarazada es salvar 2 vidas. No te quedes con la duda y comunícate con nosotros. También te puedes sumar a nuestra causa y ser un agente de cambio. ¡Gracias! Yo creo que son 2 cuestiones diferentes, ¿no? Completamente, pero al final el escenario que están buscando ya está muy claro, Eduardo. No es lo mismo que sigan gobernando el país como lo están haciendo ahorita, mayoriteando en las cámaras, a que no tengan esta mayoría y que va a ser el argumento que al final, como tú decías, va a ser el argumento perfecto para decir que las cosas no se pudieron dar, ¿no? Definitivamente yo creo que en la concepción del presidente y de su equipo cercano, de esta llamada cuarta transformación, definitivamente van a hacer todo lo que está en sus posibilidades para lograr su objetivo electoral, que la verdad yo cada día lo veo más complejo, Eduardo. Recordemos, a diferencia de otras elecciones, donde el escenario normalmente era un escenario muy marcado entre 3, se dividían en tercios la votación. En la elección de 2018 prácticamente él arrasó con cerca del 50% de los electores que creyeron y confiaron en ese proyecto político, con unas banderas muy específicas contra la corrupción y una serie de cuestiones que hoy no vemos que se estén cumpliendo, ¿no? Entonces, con todo lo que ha pasado, hemos analizado, muchas de esas cuestiones las hemos analizado en el programa, ¿no? Con el paso de los ya casi 2 años, con la situación tan lamentable que estamos todavía viviendo con el tema de la pandemia, pues es parte, ¿no? Como bien decía Gaspar, el desgaste que está sufriendo la figura presidencial, parte del desgaste que va sufriendo el partido y que yo creo que se va a ir concretando y se va a ir incrementando con el paso de los días, ¿no? Al presidente se le han permitido muchas cosas que estoy seguro que a otros presidentes en otros tiempos jamás se les había permitido la sociedad, ¿no? Y él, aprovechándose de
de esta popularidad y de esta fuerza con la que llega al poder, pues se ha atrevido a hacer una serie de cuestiones, pero al final pues, los costos políticos, los costos electorales de las decisiones que va tomando a lo largo del camino, pues obviamente ahí están y están muy marcados. Lo único que valdría la pena analizar la aprobación con la que empieza López Obrador y cómo ha ido avanzando esta con el paso de los meses, con los diferentes altibajos y situaciones que se han presentado, pero al final este tema de la pandemia y el mal manejo de la pandemia yo creo que va a terminar teniendo costos muy fuertes en el posicionamiento y en la figura del presidente, entendiendo, Eduardo, que eso es una situación que todavía, el tema económico todavía se va a agravar aún más. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La pandemia va a extenderse, va a agravarse y el manejo que le ha estado dando el gobierno federal va a terminar de aniquilar las pequeñas y medianas empresas y nos va a convertir en lo que yo he sostenido desde hace mucho. Nos quieren convertir en un país bananero y lo está logrando. Lo que a Chávez le costó 10 años, a Chávez y a Maduro le costó 10 años, Andrés Manuel lo está haciendo en 2, pero bueno. Hay otro tema relacionado con esto. Yo quisiera que cualquiera de los dos me iluminara qué es y cómo funciona un fideicomiso. Pues mira, Eduardo, ahí ese es un tema muy, no solamente interesante, sino importante, y que además es otro tema que yo creo que, bueno, al menos no creo que haya sido lo que esperaba el presidente, ¿no? Entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, el fideicomiso pues es un instrumento de carácter privado que se usó o que se usa ya dentro del esquema público, pues sobre todo para poder hacer planeaciones que pudieran superar el ejercicio anual. Recordemos que el presupuesto se ejerce anualmente, ¿no? Y bueno, hay recursos que si no se ejercen, pues tienes que devolver. Entonces los fideicomisos se empezaron a usar como esquema para poder hacer planeaciones a mediano plazo, ¿no? Instrumentos financieros que tuvieran flexibilidad, que tuvieran garantías que se utilizan en el sector privado y que su manejo, además de la flexibilidad, permitiera una mejor operación interna de los institutos o de las secretarías, dependiendo desde dónde esté, ¿no? En palabras llanas es como un ahorrito, ¿no? Es un ahorro que te permite un esquema más flexible que el que de los controles que tiene el sector público, ¿no? Al ser del sector privado, pues te permite una mayor flexibilidad y una mejor operación financiera. Ahora, Morena y sus aliados, la semana pasada, aprobaron la desaparición de 109 fideicomisos bajo el argumento presidencial de que eran una fuente de corrupción. A mí lo que me llama la atención es de que el día que desaparecen ya oficialmente estos fideicomisos, que sale ya la ley para desaparecerlos, el presidente ordena hacer una auditoría de los fideicomisos. O sea, ¿qué no tendría que haber sido al revés? Primero los audito, veo dónde está la corrupción y limpio la casa y no desaparezco todo y luego me pongo a averiguar. Pero dentro de estos fideicomisos van algunos importantísimos que dejan desprotegidos a las víctimas, a los periodistas, a los artistas, el famoso Fonden, que aunque se alarga un poco la agonía, pero va a terminar desapareciendo, el famoso Fonden, y una serie de rubros y de sectores que se van a ver sumamente afectados
con esta desaparición. Y el gobierno se embolsa 68,000 millones de pesos que estaban guardados en este fideicomiso. ¿Hasta dónde afecta esto, Chucho? Quiero felicitar a mis amigos de Comuniqué Channel que hoy cumplen 12 años de informar a los meridanos, siempre presentes en todas las noticias para llevar a los hogares a través de las redes sociales y de la televisión información veraz para todos nosotros. Muchísimas felicidades. Temporada de ciclones tropicales, del 1 de junio al 30 de noviembre. Ponte atento. ¿Ya sabes qué hacer después de un ciclón tropical? Permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda seguir las indicaciones de Protección Civil de Yucatán, ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Somos sus amigos de Contrapunto Político, un espacio de debate y análisis, y les invitamos todos los jueves en punto a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comuniqué Channel. Atención, grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, respiración agitada, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado. Muchísimas felicidades a Comuniqué Channel por este 12º aniversario. De verdad que su canal, que es un privilegio contar con ellos, las yucatecas y los yucatecos. Les deseo que sigan los éxitos por muchos más años. Felices 12 primeros años. Estamos afectando pues, a los diferentes grupos que bien mencionaste en tu intervención, Eduardo. Estamos afectando a ciertos proyectos específicos del país en cuestiones de ciencia y tecnología, en cuestiones de deporte, en cuestiones culturales. Eso está muy claro. Yo esto lo veo como un retroceso importante de esperarse por dos cuestiones muy claras, Eduardo. Primero, y lo hemos comentado en otras ocasiones, el presupuesto es finito y los programas que está implementando o que pretende terminar de implementar la actual administración federal obviamente requieren una cantidad de recursos para lograrlos. Desgraciadamente, desde un principio hacen una muy mala planeación y no entienden que el Estado mexicano tiene un funcionamiento natural que cuesta una cantidad de miles de millones de pesos y que tú puedes querer tener ciertos programas o dar ciertos apoyos, pero que los puedes dar en la medida que logres liberar ciertas cuestiones presupuestales, ¿ok? Sin afectar el funcionamiento estricto de las diferentes funciones que tiene el Estado mexicano. Aquí desde el principio se aventaron, y lo hemos hablado, ¿no? Con
con el tema de los diferentes programas claramente electoreros por parte del presidente de la República. Buscan repartir alrededor de 25 millones de apoyos a 25 millones de mexicanos, que es una cifra importantísima. Y lo que se van dando cuenta es que al final una cosa es el discurso del presidente de la corrupción y de los ahorros y de las cosas, y otra cosa es el tener los fondos para cubrir unos compromisos tan importantes como estos. Obviamente no alcanza el dinero y pues tienen que estar haciendo circo, maroma y teatro para encontrar los recursos para poder ir fondeando estos programas electoreros. Prueba de eso pues es lo que hemos visto, el atentado tan fuerte que han sufrido pues, organismos autónomos, institutos autónomos en cuestiones presupuestales, que al final los debilitan en su actuar y en sus funciones del día a día. Y hoy lo vemos, pues obviamente con la desaparición de estos fideicomisos. Yo lo veo muy claro, están buscando, están rascando de todos lados para tratar de fondear los programas sociales del presidente. Ya le ha traído problemas. Una cosa es la austeridad, Eduardo, bien aplicada, para que haya una serie de criterios específicos para generar economías en el gobierno, cumpliendo con ciertas funciones que tiene cada dependencia, eso está claro. Y otra cosa, como hemos visto, estas economías que al final terminan afectando seriamente el desempeño de las dependencias federales para poder obtener recursos para otros programas, ¿no? Como se diría en el argot popular, es desvestir un santo para vestir a otro, pero con las graves consecuencias de que al final, pues, todo tiene un porqué. En el proceso histórico que hemos llevado a cabo durante este país, durante muchos años, con estos organismos autónomos, con estos fideicomisos y con estas cuestiones, todo tiene un porqué. Incluso en administraciones pasadas del PRI, del PAN, no veíamos estas situaciones tan radicales y que al final no tienen una lógica pensando en una cuestión de Estado, pero sí tienen una lógica totalmente electorera, como comentamos, con los millones de apoyos, 25 millones de apoyos que pretenden pues obviamente seguir repartiendo a diestra y siniestra por todo el país. Difícil, complicado, y pues una más, ¿no? Un error más que veo fuerte en esta administración federal. Gaspar, ¿tú le crees al presidente que todos los fideicomisos eran corruptos? Pues mira, Eduardo, yo creo que, como te decía hace un momento, el problema para enfrentar la forma de gobernar de Andrés Manuel es que él tiene una forma de comunicar que aterriza tan sencillo como decir, le robaban al pueblo, usó literalmente que eran ladrones, ese calificativo usó, había corrupción y hay opacidad. Ese ha sido el mensaje que ha comunicado desde el presidente, secretario de Hacienda, Mario Delgado. Entonces, esa línea de comunicación se vuelve prácticamente un dogma, diría yo, ¿no? Un adoctrinamiento, un aleccionamiento para sus correligionarios, que lamentablemente hay muchas personas que compran esta idea y es muy difícil sacarlos de allá. Entonces, yo le daría dos lecturas a este tema. Primero, ¿cómo lo ve Morena? O cuál es la intención de Morena. Ellos dicen, o el presidente dice, había corrupción y hay falta de transparencia. Yo, presidente, voy a acabar con la corrupción, es una de mis propuestas de campaña y la estoy cumpliendo. Así lo ven ellos, mi estimado Eduardo, esa es una parte, ¿no? Después dice, bueno, voy a nombrar un grupo de expertos de 8 personas para evaluar, diagnosticar, y finalmente emitir un informe, un reporte del funcionamiento. Pero ¿quiénes son estas personas? La directora del CONACYT, Javier May, el exgobernador de Tlaxcala, se me fue su nombre, que es el director de Canal 11. En fin, este grupo de expertos es gente cercana a Andrés Manuel. No hay una auditoría externa para determinar cuál era el fallo de los fideicomisos. Definitivamente había corrupción, hay que decirlo así. El Fonden ha sido uno de los fideicomisos observados por la Auditoría Superior prácticamente desde su creación.
Pero bueno, no todos funcionan así, no todos los fideicomisos son iguales. Leí por ahí en un editorial que decía Leonardo Núñez de Mexicanos contra la Corrupción, decía, cuando se pudo haber cortado con bisturí, se cortó con machete, ¿no? No analizaron a fondo cuál era el fondo, no solamente la forma, el fondo de cada fideicomiso. Lo que sucedió es que cuando primero había dicho que iban a ser 50, al final fueron 109. ¿Qué problema creo que representa para el presidente, Eduardo y Jesús? Yo creo que el grave problema que va a representar para el presidente es que se metieron en camisa de 11 varas. Y te voy a comentar por qué. Se están metiendo con la comunidad académica, ¿no? Están afectando al CIDE. Y la comunidad académica no es una comunidad a la que puedas ponerle un bozal tan fácil. Es una comunidad contestataria que tiene acceso a medios de comunicación, que tiene acceso a grupos de poder, ¿no? Y que se van a defender. Yo ahí algo que vería, independientemente de la gravedad del asunto, es el problema jurídico en el que se van a meter. ¿Por qué? Porque hay derechos adquiridos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, digo, los más, vamos a decirle, que tienen más cámara, tienen más reflector, pues es el Fonden, Fidecine, el fideicomiso para las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en riesgo, pero está también el fideicomiso para cumplir con los compromisos adquiridos en materia de cambio climático, ¿okay? Y ahí estamos viendo un tema que es de afectación de derechos humanos, Eduardo. Entonces, les van a llover amparos. Las personas que van a resultar afectadas porque recibían algún beneficio de los fideicomisos se van a defender. Y ojo, aquí esto es un tema que considero muy importante porque a final de cuentas lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es ejercer con discrecionalidad los recursos. Le puede poner las etiquetas que quiera, pero en realidad lo que quiere es control político. Quiere decir, a ver, si necesitas dinero, va a venir por acá, yo te lo voy a dar. Ya no necesitas pasar por un comité técnico que evalúe, no. O te lo da Secretaría de Hacienda, o te lo da Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, lo que va a suceder es que va a tener recursos a libre disposición como él quiera, ¿no? Y vamos a hablar de discrecionalidad y vamos a hablar otra vez de control político, porque además, hace unos días vimos cómo se vulneró la autonomía del Poder Judicial y hoy vimos lo mismo con el Poder Legislativo. Estamos regresando a la época de presidencialismo en el que el Poder Ejecutivo era el que tras bambalinas decía cómo, quién, cuándo y dónde. Y eso es lo que le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Su forma de gobernar es autoritaria, ¿no? Y él le gusta concentrar el poder en sí mismo. Entonces, este es un claro tema de que fuera de los riesgos económicos, etcétera, es un tema de control político que quiere tener Andrés Manuel López Obrador y que lo consiguió, ¿no? Y eso es lo grave es que lo está volviendo a hacer. Y como tú decías, en un periodo muy corto de tiempo ya está rompiendo con las instituciones. Yo creo también, mi estimado Eduardo, ya para concluir, que la oposición se está yendo por lugares comunes. Yo creo que este tema sí vale la pena debatirlo en un debate más elevado, más técnico. Sí cabe, porque vas a generar allá un movimiento distinto, ¿no? En este tema específico no sé si te reditúe mucho llegar a las bases, sino más a los opinadores, ¿no? A los líderes de opinión, a los grupos de poder, al círculo rojo, como le dicen algunos, ¿no? Entonces, yo creo que la oposición debe apostarle más por allá, hacer alianzas con la comunidad académica y por ahí meterle un poquito más de presión al presidente, ¿no? Yo así veo este tema de los fideicomisos. Y a los defensores de los derechos humanos que son altamente combativos, ¿no? Así es. Ya empezó a hacer de las suyas, Chipi, mi querido Eduardo. Ya empezó Chipi, hombre. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero ahora sí que cuando regresemos, vamos a hablar de dos temas
muy buenos, el general Cienfuegos, Ivonne Ortega, así es que no le cambie, esto se va a poner muy bueno. Vamos a una pausa. Atención, grupos vulnerables. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si tienes obesidad, diabetes, hipertensión o perteneces a un grupo vulnerable, embarazo, trasplantados, VIH, cáncer, insuficiencia hepática, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, asma o EPOC, adulto mayor, sistema inmunodeprimido, corres un riesgo mayor de presentar complicaciones. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza y empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, respiración agitada, acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Hola, soy Francisco Torres Rivas, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Yucatán. Su amigo Panchito Torres desea a Comuniqué Channel y a todo ese gran equipo de colaboradores mucho éxito y felicidades en estos 12 años. Que sigan adelante, que sigan comunicando, entreteniendo y dando a conocer a Yucatán. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Debate Yucatán, con los dos temas que le prometí. Vamos a empezar con el tema de Ivonne Ortega, ex gobernadora del estado, quien renunció al PRI hace 3 meses realmente, pero bueno, lo manifestó hace un año, y ahora se integra a las filas de Dante Delgado en Movimiento Ciudadano. ¿Tú cómo ves, Chucho? ¿Quién quiere usar a quién? ¿El partido a Ivonne o Ivonne al partido? Pues mira, yo creo que es una relación simbiótica, ¿no? Como estudiamos en aquellos libros grandotes de biología en la prepa, donde ambos van a salir pues beneficiados de cierta forma, Eduardo. Yo creo que sí hay algo que reconocerle a Ivonne Ortega, es esa capacidad de ir generando proyectos, esa capacidad de posicionarlos y de comunicarlos. Más allá de la imagen que pueda tener en el estado de Yucatán por su desempeño como gobernadora, esa misma historia que hizo llegar a Ivonne al poder en el estado de Yucatán, esa historia de lucha, de trabajo, es una historia muy vendible y ya nos lo demostró ella en los meses anteriores, en los años anteriores, en la búsqueda en un momento de una candidatura presidencial, ¿no? Entonces, no se da en ese momento, pero con esa capacidad de reinvención, pues hoy la vemos haciendo alianza con Movimiento Ciudadano. Contestando a tu pregunta, yo creo que se benefician ambos. A Ivonne le da viabilidad a ciertos proyectos políticos que pueda tener a corto, mediano y largo plazo. A Movimiento Ciudadano, pues una figura con la capacidad de vender su historia como es la de Ivonne Ortega, pues obviamente le suma también muchos adeptos, en un momento también donde recordemos que esa misma trayectoria de Ivonne, tanto en el estado como a nivel nacional, en una situación donde el PRI no está en su mejor momento, pues solamente puede hacer de manera natural cierto acercamiento con cierta estructura política que pueda tener la señora en el estado y en otros estados del país, ¿no? Buscando
pues, viabilidad política. Entonces yo creo que se benefician ambos. Aquí en el tema específicamente en Yucatán, pues obviamente es algo distinto, ¿no? Esto a nivel nacional se cuece de una forma y en Yucatán pues el impacto es diferente, ¿no? Vimos al principio declaraciones por parte de la actual dirigencia del Movimiento Ciudadano, declaraciones muy radicales al principio, que al final pues terminaron prácticamente pues con la cola entre las patas, ¿no? O sea, asumiendo y respetando la postura que vino a nivel nacional. Entonces yo creo que se benefician ambos y pues con el paso del tiempo vamos a ir viendo qué acuerdos hayan tenido, hayan tomado. Yo veo muy claro que Ivonne seguramente va a estar en la próxima Cámara de Diputados, seguramente va a ser el primer paso para ir buscando la viabilidad en su proyecto político, ¿no? En el caso de la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escofié, yo creo que su postura política se resume en, como dirían en mi pueblo, de lengua me como un taco, pero bueno. ¿Beneficia o perjudica al PRI en el Estado, Gaspar? Pues mira, Eduardo, la verdad es que antes que nada, pues la verdad es que conozco muy bien a Ivonne. Estuve trabajando, fui su secretario técnico en el Comité Ejecutivo Nacional más de 2 años. Entonces, la conozco de cerca y coincido con Jesús. Yo creo que es un tema de viabilidad. Ella es una política sumamente hábil, ¿no? Que ahora tiene muy claro el panorama nacional. A ella le tocó coordinar como secretaria general del PRI el Programa Nacional de Evaluación, ¿no? Tiene muy clara la parte de estrategia política, la domina a la perfección. Entonces, yo creo que su proyecto es más nacional, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, ¿a quién le beneficia? Yo creo que también coincido con Jesús, le beneficia a ambos. Ahora, hablando del Estado, si bien es cierto que hay un sector de la población, principalmente quienes fueron oposición durante su mandato, que han mantenido la postura de que su gobierno estuvo manchado por algunas cosas, y yo no coincido en eso, pero bueno, es algo que se dice, ¿no? Ahora, también es real, mi estimado Eduardo, que Movimiento Ciudadano en Yucatán no ha logrado despuntar. Vemos realidades distintas en Jalisco, vemos realidades distintas en algunas partes del centro del país, en Nuevo León, ¿no? Donde ya es una realidad política seria, es un partido político que tiene un peso específico. En Yucatán, la dirigencia estatal no ha logrado conectar con la gente. Yo creo que principalmente no tienen labor de territorio. En las pasadas elecciones, en la votación de diputados, tuvieron 23,000 votos más o menos. Entonces eso habla que no hay trabajo de territorio. Y creo que allá en Yucatán, con el grupo político que tiene Ivonne Ortega, van a reforzar muchísimo ese tema hablando de Yucatán. Y en el tema nacional, yo creo que quien va a aprovechar esta coyuntura es Ivonne Ortega. El partido obviamente también, pero yo creo que yo pudiera decir que la que va a salir más beneficiada es ella, ¿no? Porque definitivamente en el PRI ya no tenía para dónde crecer. En cambio, estando ya en Movimiento Ciudadano, la forma en la que se le da, cómo le dan la cobertura mediática y las propias características políticas y personales de ella, es una carretera que le permite transitar por muchos kilómetros y la vamos a ver allá dando batalla en el tema nacional. Entonces, el análisis de Ivonne Ortega yo no lo haría desde el ámbito estatal, yo lo haría desde el ámbito nacional, y creo que le va a aportar muchísimo a Movimiento Ciudadano, pero quien va a tener más beneficio, insisto, es ella. Fíjate que yo ahí no estaría de acuerdo. Yo reconozco que la señora Ivonne Ortega es una gran comunicadora, porque comunica muy bien, se acerca muy bien a la gente, pero el Movimiento Ciudadano va a tener un problema grave. A nivel estatal se va a encontrar
con una pared que son la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Pero a nivel nacional, Ivonne es muy protagónica. Y es cierto, sabe aterrizar programas, sabe hacer cosas, sabe crecer. Pero en Movimiento Ciudadano solo hay una voz que es la que vale, que es Dante Delgado. Y si se siente amenazado, Dante Delgado se va a volver su peor enemigo. Y ahí está la prueba de Andrés Manuel. Dante Delgado en 2 ocasiones candidateó a Andrés Manuel para la presidencia. Y en la tercera se sintió amenazado, se sintió desplazado de la dirigencia y adiós. Entonces, ahí habría que ver. Yo creo que le va a ir bien nacionalmente a Ivonne Ortega, que puede crecer bien, y yo creo que puede hacer la base suficiente y los contactos suficientes como para hacer algo importante. Y aquí a nivel local, pues yo no sé cuántos priistas la vayan a seguir. Yo en lo personal no creo que muchos. Yo más bien creo que la mayoría se va a quedar en el PRI, pero bueno, ya veremos en las próximas elecciones, ¿no? Pasando a otro tema, el general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado de lavado de dinero, narcotráfico, fabricación, trasiego, todo esto de droga. Yo en lo personal creo que es una acusación mal fundada, no porque sea o no cierta, sino porque lo acusan de que no explica el origen de 8 millones de pesos en 2 años y que seguramente se los dio el narcotráfico. Yo creo que 8 millones de pesos en 2 años, siendo aliado del narcotráfico, es una suma irrisoria. Yo creo que hay muchísimo más dinero atrás y que realmente por lo que lo están acusando es una cuestión de risa. Pero esto golpea a una de las instituciones más importantes en el país, sobre todo ahora que a Andrés Manuel le ha dado tanto auge a los militares que ya construyen bancos, aeropuertos, vigilan puertos, hacen 1000 cosas, y golpea muy fuerte al ejército. ¿Qué tanto lo puede afectar, Chucho? Mira, yo creo que le diste al punto clave, Eduardo. El punto clave es ese, que al final le estás pegando a una institución en lo general. Le estás pegando a la institución que tiene mayor credibilidad con los mexicanos, fuera de la situación en particular de este personaje, donde comparto contigo, hay cosas que se me hacen un poquito ilógicas, ¿no? Los personajes del narcotráfico con lo que lo ligan, que no son personajes incluso de primer nivel dentro del narcotráfico que sabemos que hay, y los grupos delincuenciales que hay en el país, la imputación basada en ciertos intercambios de comunicación que puede haber con esos personajes, que igual queda en tela de juicio, ¿no? El cómo obtienen esta información, la serie de cargos, que la mayoría son por conspiración en diferentes cuestiones, ¿no? Conspiración para importación, conspiración para fabricar, conspiración para distribuir, o sea, una serie de cuestiones complejas. Pues el tema es, tú le diste al punto, el punto es ese. Se están metiendo con una institución de las más serias, de las más grandes en el país, en un momento donde se le está dando una responsabilidad pues mucho mayor y diferente a lo que se acostumbraba en cuestiones del ejército, ¿no? Y como siempre, y vemos, y desgraciadamente
los temas jurídicos terminan siendo temas muy mediáticos. Vemos este caso, como vimos en otros casos anteriormente, pues que al final se empieza a mediatizar tanto la situación que se vuelve más un tema, un circo mediático con golpeteo político que una situación jurídica que pueda tener consecuencias reales, ¿no? Entonces, pues vamos a ver con el paso de los días cómo se va desenvolviendo esta situación, pero sí comparto contigo que tiene ciertos componentes que no me terminan tampoco de cuadrar. No vaya a pasar como el caso del exdirector de Pemex, que ya no pasó nada, ahí quedó el asunto. Él en su casa firmando por internet. Así es. Quedó, ¿no? Gaspar. Pues fíjate, Eduardo, que el problema de analizar este asunto, creo yo, es que pues estamos basados en puros trascendidos, ¿no? Hay muy poca información de la cual te puedas basar para hacer un análisis profundo. Yo creo que el tema acá de Cienfuegos es el claro debilitamiento que van a tener las instituciones de seguridad. Bueno, que ya tenían, ¿no? Pero con esto aún más, las instituciones que tienen que ver con seguridad, la interna, por el caso de García Luna, que fue hace poco, y la de Defensa Nacional, ¿no? Como es la Secretaría de la Defensa, un titular de la Secretaría de la Defensa. Fíjate que yo estuve leyendo por allá cuando salió el tema de Cienfuegos, y hay un dato que me llama mucho la atención, que solamente México y Guatemala mantienen al secretario de Defensa que tiene una formación militar, ¿no? Y ahí se hablaba de que es necesario ya en la Secretaría de Defensa meter un mando que pueda hacer una revisión a fondo de la formación castrense y de esa forma evitar la opacidad, porque lo cierto es que la Secretaría de Defensa opera con total opacidad por la propia característica de la institución. Entonces eso, bueno, en épocas como la nuestra acrecenta como se diría, el sospechosismo, ¿no? Y bueno, no creo que sea una buena lectura para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que hasta cierto punto esta detención fue, pues yo diría hasta irresponsable por parte del gobierno de Estados Unidos. Los cargos no están claros, se habla de 4 cargos nada más. El monto es, como tú bien decías, pues no es un monto como para que pudieras decir, bueno, vale la pena, 8 millones de pesos se habla hasta de un alcalde, ¿no? Corrupto que pudiera tener esa cantidad de dinero. Entonces, yo creo que es un tema que le falta mucho camino por recorrer, que se va a poder tener más información conforme esto vaya avanzando. Yo creo que eventualmente, inclusive Estados Unidos a lo mejor lo utiliza como testigo protegido, ¿no? Por ahí va. Fíjate que ya hoy escuchaba en la mañana que ya hubo la primera reacción en México ante la renuncia de Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, que se va a buscar la gubernatura de Sonora. Se manejaban los nombres de 3 generales en retiro y de 2 personas civiles. Y a raíz de este asunto de Cienfuegos, ya descartaron a los 3 generales en retiro y el sustituto de Durazo será seguramente quien estaba al segundo al mando, que es personal civil. Entonces, esto es de veras de pensarse, porque el ejército, creo que el ejército y los bomberos es de lo poco que nos quedaba más o menos respetable, ¿no? Y ahora, bueno, pues ya no es tanto, ¿no? Y eso de las suyas, Chip y Eduardo, otra vez, ese chamaco creo que está coludido con los patrocinadores. Ya se nos acabó el tiempo, mi querido Chucho. Esto nomás dura 1 hora, aunque quisiéramos que durara más, pero bueno. Quiero agradecerte, Gaspar,
tu participación en el programa el día de hoy. A la orden. Volverte a invitar pronto. Gracias, Eduardo. Chucho, como siempre, mil gracias. Y ya escuchó cuáles son las opiniones de nuestros panelistas. Como siempre, yo le recuerdo que la opinión más importante, la que cuenta, es la suya. Yo soy Eduardo Soria y esto fue Debate Yucatán. Nos vemos la próxima.